Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Debrayes Existenciales. En el episodio de hoy, que es en nuestro episodio número 11, traemos un tema que esperemos les entretenga y que va a dar mucho de qué hablar seguramente, porque creo que es un fenómeno que a todos nos ha pasado alguna experiencia de este tipo. En específico sobre los fantasmas, si nos ha pasado algo a alguien o hemos visto o hemos creído, no sabemos qué haya detrás de este tema, nunca lo vamos a saber como muchos. ¿O sí? Yo esperaría que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Que haya una verdad. Yo siento que es uno de esos temas que nunca va a haber como una verdad absoluta, ¿no? O sea, justo en el Predebraye, investigando un poco sobre los fenómenos paranormales, de la descripción de Wikipedia, decía que son aquellos fenómenos que no se pueden explicar con la ciencia. Entonces, pero que creo que sin duda, y es tema en las fiestas o en alguna reunión, es tema de conversación. Si de, ¿alguna vez te ha pasado que algo te así de, hablemos de espantos, ¿no? Ese es clásico, ¿no? Y de esas noches divertidas. Entonces, creo que todos tenemos una anécdota, pero sí también hay mucho escepticismo en si es, no es, ¿no? Ya sabemos que también hay novelas, hay un montón de contenido acerca de esto. Hay cosas que aparentemente parece que sí son ciertas. Nunca lo vamos a saber, pero bueno, de eso vamos a debrayar. Esperemos que se lo disfruten. Y bueno, nosotros nos lo vamos a disfrutar con un elixir que es un mezcal y una cervecita. Para agarrar valor. Sí. ¿No? Sí, bueno, igual, antes de entrar al debraye, síganos en TikTok, en Instagram como Debrayes Existenciales. Denle clic a la campanita en YouTube, denle like a los episodios que les gusten, coméntenos, recomiéndenos si les gusta el episodio. También nos pueden comentar si hay algún tema en particular que les gustaría que debrayáramos. Tenemos algunos debrayantes que nos comparten como más como el tema de ay, deberían de hablar de esto, ¿no? A ver si ya que hablemos de cocina y pues nada que ver, pero es interesante, o sea, saber también un poco. Lo hablábamos en el episodio de Viera lo decía, ¿no? Que a veces sí pasa con el tema de los podcasts, que a veces que lo estás escuchando y en algún momento te sientes parte de la conversación o te gustaría haber estado ahí para decir, no, yo tengo una mejor o no, yo opino esto, ¿no? Entonces creo que para eso sirve este espacio. Entonces, bueno, pues síganos, escúchanos. ¿Quieres empezar? La pregunta de este episodio es Chiso. Okay. Es una pregunta muy seria. Necesitar un poquito de mezcal. ¿Crees en los fantasmas? ¿Tú crees que existen? Tan, tan. Y ahorita se cae algo, ¿no? Imagínate, esto estaría increíble. Que como toda esta onda manipulada, pues no faltaría si sucediera que alguien dijera, lo manipularon para tener más views, ¿no? Mira, es una pregunta. Fíjate qué curioso, porque creo que nunca ni nadie me la había hecho esa pregunta, ni yo mismo me la había hecho esa pregunta, y por consecuencia muchísimo menos contestado, ¿no? Entonces ahorita me agarraste no en frío, pero sí como en esa cuestión, sí que curioso. Ajá, porque nunca y estoy ganando tiempo para saber cómo para obtener la respuesta. Es que mira, ahí va. Creo que lo que normalmente nosotros decimos como fantasmas, ya lo he dicho muchas veces en algunos otros episodios, o sea, para mí es un tema de energías, ¿no?
parece energía. La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Hay una cuestión... y ojo, voy a poner una acotación del tema de fantasma como tal. En el cliché que Vox Populi, cultura popular, normalmente decimos o concebimos a un fantasma, ¿no? Que un fantasma no es otra cosa más que el alma en pena de alguien que estuvo viva, ¿no? Ajá, sí. Pero que viene y te jala las patas en la Exactamente, noche, y te espanta. que te espanta. Que una vez que ya dejas este mundo, hay un montón de vacantes para molestar, ¿no? O sea, sí. No, o sea sí, así sí, me imagino que es como de, ¿tú qué? Pues ve y molesta. Alma en pena, mira, sí. Aquí te tengo. Sí. Tu decálogo, jalar las patas. Jalar las patas. Tirar cosas, ¿no? Sí. Mover como cosas del lugar. Prender y apagar las luces. Prender y apagar las luces. Sí. Manifestarte en forma de sombra, ¿no? Sí, ¿no? Sí. De, ay, pasó algo, ¿no? O sea, pasar rápido, ser rápido, ¿no? Aparecer solo en las cámaras. Lo estamos diciendo de una manera que es como el decálogo, yo creo que Vox Populi que sí está ahí. Sí. Y es interesante traerlo a cuento porque creo que justo... Hay algo presintió Cabezón y ya todo sea así, porque estamos en octubre, sí. ¿no? Ya está. Muy ad hoc, mira. Quedó sin querer, ¿eh? Miss ya está así como también ahí ronroneando raro. Bueno, el punto es que creo que a partir de todo este tipo de cositas que todos tenemos instalados en la cabeza, lo que decías hace ratito, ¿no? Que me llama mucha atención porque es verdad, es un insight. El tema que todos en algún momento dicen, vamos a contar historias de miedo. Ajá. Pero es curioso porque, y ojo, mi comentario espero no hiera susceptibilidades. Es curioso porque en un país como, lamentablemente como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, un país en el que está desatada la delincuencia, uno lee cosas atroces, quizá está tan normalizado que no es como que dices, te voy a contar algo de miedo por ahí, ¿sabes? De un secuestro, ojo, que eso da mucho miedo, sí. Pero en el Vox Populi como que en automático dice algo de miedo y es historias paranormales. De apariciones, de extraterrestres, de demonios, porque esa es la otra. También esa es otra. Y regresando a tu pregunta, porque te juro que no la estoy evadiendo, es como que yo considero que es energía. Es energía. No tengo pruebas, tampoco dudas, de que, por ejemplo, la gente sí, o sea, o el mundo, o la ciencia, con la avanzada que está, sigue sin descubrir una de las cosas más misteriosas del mundo, que es, ¿existe un alma? Y si sí, ¿en qué parte del cuerpo se aloja? ¿Qué es lo que hace que un cuerpo esté vivo? Científicamente te pueden decir, los impulsos eléctricos y esto ya sé que hay. Y al final de cuentas, tampoco es que te deja tan convencido. Pero es curioso, cuando una persona fallece y se vuelve un cuerpo solamente, inanimado, totalmente capaz de producir un movimiento por sí solo, como hacia unos segundos que todavía lo estaba haciendo, es... ¿qué lo abandonó? ¿Sabes? O sea, ¿qué lo abandonó? Ahora aquí me metería el tema de la vida y la muerte, qué hay más allá de la muerte, tampoco se sabe, hay un limbo, viven entre nosotros, ¿no? ¿A dónde se va esa energía? Esa energía también, ¿no? Yo quiero pensar que la energía pues es cíclica y si no se crea ni se destruye, que esto sí lo avala la ciencia, y de ahí parto de un argumento científico, si no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues esa energía se llega a transformar. Que sí creo y de algunas cosas que he leído y no tanto porque lo sustenten, pero como que voy haciendo como conjeturas, yo digo, pues todo tiene un código, ¿no? Ciencia, la genética, ¿no? Se transmite la genética de un ser a otro y entonces es información. Pues esa energía lleva información. Esa energía es información, entonces no es lo mismo la energía de, no sé, de una planta que la tienen, de un animal, que un ser humano, con toda su carga que hay. Yo sí creo que... no creo en los fantasmas, o sea, con el término fantasmas. Creo en que puede llegar a haber... a todo lo que llamamos paranormal, no necesariamente son fantasmas. O sea, creo que son energías que se manifiestan de muchas maneras. Que puede ser desde gente que no ha trascendido
a otro nivel de energía, ¿no? No estoy hablando religiosamente, ¿no? Teológicamente, sino no ha trascendido a otro nivel de energía. Entonces, mientras no ha trascendido, sigue trayendo como estas cargas de información de un mundo terrenal. A mí me llama mucho la atención la película de Ghost, hablando de, ¿no? Sí. Que es como muy popular, ¿no? De que prácticamente es cuando él se muere, cuando a él lo matan, él sale corriendo y te hacen creer como el tema de no se ha muerto. Después cuando regresa, ve que su cuerpo está ahí y se da cuenta. Y hay una hipótesis por ahí que dicen que cuando las personas llegan a perder la vida de una forma muy traumática y muy espontánea, un accidente, un balazo, o sea, inesperada, hay un shock como de información en el alma que puede estar confundida. Insisto, esto es nada comprobado, pero me llama la atención porque digo, no tuvo que estar basado en Ghost, ¿no? Y entonces, sí creo, bueno, hablábamos el episodio pasado con el de Sexto Sentido, ¿no? Que hablábamos de gente que ve, que de hecho conté una anécdota en cuestión a ver a alguien ahí. Sí. Te diría, en cierto sentido, si esos son fantasmas, te diría entonces sí. ¿No? A lo mejor le di mucha vuelta para decirte sí, ¿no? Pero pero creo que no me es suficiente darte una explicación de decir un tajante sí, sin sí tratar de explicar que creo más en un tema de energías. Y energías ahí, no solamente de gente que puede manifestarse con su energía que habitó un cuerpo, sino también otro tipo de energías. Ya. Sí. Energías que se manifiestan, que pueden ser otro tipo de seres, porque yo creo que y aquí hablamos, ya entramos al tema de escepticismo y ahorita ya me dirás tú qué piensas, pero hay como muchos niveles de seres que no se manifiestan. Creo que también en un momento lo mencioné, por eso estaba leyendo el tema tiene que ver con que están en esas, de hablar estamos en la tercera dimensión, y hay muchas dimensiones. Pero hay dimensiones que ni siquiera desde nuestro entendimiento humano sabríamos cómo funcionan, ¿no? Si te dicen la quinta dimensión es, ¿cómo será tener 5 dimensiones? Si nos vamos al tema físico, 3 dimensiones sí sabemos que hay cómo funcionan, porque es el mundo en el que vivimos, ¿no? La tercera dimensión, nosotros no somos cartoon, ¿no? O sea, no somos 2D. Sí. ¿No? Pero a lo mejor hay una segunda dimensión donde es, no sé si más evolucionada, menos evolucionada. El mundo abstracto como el mundo abstracto como en everything, ¿no? Everywhere. Ajá, o en la del la última de Princesa, sí, esa. ¿No? La del el alma, ¿no? Soul. Sí, que nada, sean como... Sí, como así de Picasso, ¿no? Como líneas y todo. Y entonces la 5D no la podemos comprender porque nuestro limitante, o sea, me llama la atención el tema de la definición de paranormal en cuestión de decir, es un evento que no es que no hay forma de que lo pruebe la ciencia, no está probado por la ciencia. Entonces te habla de que pues a lo mejor nuestro entendimiento simplemente es limitado. Y a lo mejor por ese motivo nunca lo vamos a entender, porque no nos alcanza para entenderlo. Claro. No es un tema no es que no tenga una explicación, no nos alcanza para entenderlo. No nos alcanza la memoria RAM. Exacto, sí. Corre tarjeta más de gráficos. Sí, o sea, nosotros tenemos una PC del 2000 y esto, sí. Y no sé, necesita correr con un procesador mucho más potente que el Core 1 bla, ¿no? Tal vez sí es un tema de procesamiento, no sé. Yo tampoco creo en los fantasmas así tal cual, y sí he tenido mis experiencias paranormales, pero igual que tú, coincido en que son energías, y también coincido en que, bueno, más bien, no coincido porque no existe, pero pienso que depende mucho el foco de tu atención, en donde tengas, o sea, si trabajas en ponerle atención a eso, siento que es como que empieza a ser un poco más presente. Ah, bueno, interesante, ¿no? Interesante. Pero si lo quitas, si le quitas el foco, dejan de suceder. Creo que es un poco como en una combinación entre energías y el foco de tu atención y lo que tú también puedas crear.
Pero ¿no sería lo mismo un poco? O sea, por ejemplo, ahorita que dijiste eso se me hace un ángulo bastante interesante. Estás diciendo, o sea, tú estás canalizando, tu atención es energía. También. ¿No? Sí. Entonces, en esta cuestión de cuando dicen, es que te sugestionas, o sea, no existe, deja de pensar en eso, deja de ver tanta pendejada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? A mí me pasaba mucho, ¿no? Que si veía algo, si leía algo, si estaba muy clavado en algo, me iba a dormir, soñaba con eso. Para mí tiene toda la lógica, ¿no? O sea, pues, ¿qué le metes a tu cabeza? Te sugestionas. Pues sí, o sea, y sí, si lo llevamos para el término psicológico de sugestionarte, yo creo que más bien, quitándole ese término, pues le cargaste información simplemente, y es lo que con lo que te quedaste al final, claro. ¿No? Sí, yo tengo, ahí vamos a entrar a las anécdotas, pero hay un apartado en mi vida. Hay un apartado en mi vida en los tomos de Haru. Hay uno que es la época en la que en mi familia estuvo como la transición del catolicismo al cristianismo evangélico. Capítulo 2.3. Entonces, bueno, ahí en esa época lo que nos decían era que justo en el momento en el que tú estabas como aceptando, ¿no? a Jesucristo, que es una de las reglas para poder ser cristiano, bueno, de las que dicen ahí en la Biblia, que tienes que hacer. Entonces viene otro apartado que dice, bueno, sí, pero vas a tener muchas tribulaciones para probar tu fe, a ver si es cierto, ¿no? Y entonces te decían que ibas a ser probado, que bla, 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 que podían pasar cosas extrañas. Y ¿y sí? Pasó. O sea, ¿eso te dicen? Ajá. Ok. Eso me dijeron. Y a mí sí me pasaron cosas justo en ese capítulo de mi vida. O sea, creo que antes no había tenido como este tipo de vivencias paranormales. Y después de ese capítulo de mi vida, ya no volvieron a suceder, ¿no? Pero me pasaron dos que recuerdo mucho. Una de ellas era pecadora en ese momento. Llegó antes de que me volviera cristiana. Entonces estaba en casa de mi novio de ese momento. Y estábamos dormidos. Y en la madrugada yo sentí que él se paró al baño. Y que después regresó y me abrazó. Yo estaba como viendo la pared. Y para mí en ese momento era muy raro porque él como que era muy acalorado y como que no, siempre estaba como ahí en su lugar, ¿no? Entonces dije, qué extraño que me abrazara. Y entonces cuando me abrazó, sentí que me abrazó fuerte y en mi oído me decía cosas que yo no podía entender, ¿no? Como... Y yo así, entre que ya sabes, dormir y despierta. Sí, cálmate, ya duérmete. ¿Qué pasa? Quítate. Sí, quítate, ahorita no estoy cansada. Y ya me quedé así de, ¿qué está diciendo? Y entre que trataba de entender qué dijo, me quedé dormida. Al otro día le pregunté, oye, pasó esto y esto y esto, ¿te levantaste al baño? Sí, ¿me abrazaste? No, no lo hice. O sea, no, ni me levanté al baño, ni te abracé, ni nada. Y entonces me quedé, qué extraño, ¿no? Y ya, ese fue un evento. Después, el otro evento, estaba yo en un trabajo que tenía, y era ya muy tarde, eran como entre las 10 y las 11 de la noche, y estábamos trabajando, ya se habían ido algunos, no éramos muchos los que trabajamos, éramos como 10, se había ido la mitad. Y entonces decidí ir al baño, ¿no? Entonces fui al baño y era de 2 pisos la casa. Y en la parte de arriba también había otras personas que trabajaban, pero ya se habían ido, entonces no había nadie. Y abajo solo estaban como 4 personas y yo. Vi que un amigo ya se estaba yendo del trabajo y me despedí de él, subí al baño. Subí, yo no soy miedosa. O sea, yo puedo atravesar un lugar así en plena oscuridad y no sentir miedo. No soy miedosa para nada. Entonces todo estaba apagado, las luces estaban apagadas, ni las encendí porque no soy miedosa. Entonces así ya me crucé, vi el baño, me metí a los baños, me fui hasta el último, no había nadie y estaba yo así haciendo pipí. Y de pronto del lado derecho tenía una pared de este lado, si me ven en YouTube. Y en mi oído escucho claramente, puerco. Y me quedo así de, ¿qué pedo, no?
¿Qué fue eso? Y así salí corriendo en ese momento y así me lavé las manos. No, me lavé las manos. Me salí corriendo y veo que pues no hay nadie. Reviso y veo que no hay nadie en el baño. No había manera de que hubiera un ruido y porque estaba en el último baño con pared y pared. Y lo escuché en mi oído y ya me salí, revisé, vi que no había nadie, que seguía todo normal como cuando me metí, me bajé y les pregunté, ¿alguien subió al baño? No. Pero también era imposible que hubiera alguien que estuviera ahí, ¿no? No subimos. No, es que me pasó esto. Bueno, pero nada para ti, porque dijeron que era porque hubieran dicho puerca, ¿no? Y así, ¿no? Empezamos. Sí, aparte, me empiezan con racionales que a mí se me hace como el de quien no lo vivió, quien no sintió, quien no escuchó, como lo que tú escuchaste, porque ahorita mientras lo decías, es para que te haya causado miedo, asumo, ya tú me dirás sí, no. Fue un todo, es decir, lo que escuchaste, porque ahora las palabras fuera de contexto dices, ¿qué? ¿No? Sí. Pero ha sido en la forma como lo escuchaste. El tono de voz, o sea, ¿sabes? Y al lado del oído. Ajá, y que te lo susurren aquí, digas, no, que yo voy a estar aquí. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. solamente tú sabes cómo sucedió esa experiencia. Cuando la cuentas, no falta el que te diga, ha de haber sido tu imaginación, ¿no? Sí. Has de haber estado muy alterada, ¿no? ¿Qué sé qué te andas metiendo? ¿Sabes? O sea, sí. Y bueno, en ese momento yo le di ese sentido. Dije, sí, claro. ¿Me están probando mi fe? No, y yo así, no, sí, seguro. Y ya, o sea, eso fueron las únicas cosas que me pasaron. Ya después, pues dejé esa religión y todo. Y después, ahora, o sea, la verdad es que ya nunca me ha pasado nada así, ¿no? ok. O sea, siento que también fue en parte como esa entre la paranoia, entre lo que te dicen, entre la sugestión, entre que a lo mejor sí pasó, no sé. O sea, pusiste foco en eso y plum, ¿no? Se transformó. Es algo como bien extraño. Es que, por ejemplo, ahorita que tocas ese tema. Porque ya no me pasa. Pues, exactamente, o sea, para mí pasa que, y lo entiendo de dónde puede venir cierto escepticismo, ¿no? Porque deambulamos entre la razón y la emoción todo el tiempo. A eso le sumas la parte religiosa, es como le sumas el espíritu, ¿no? En esta cuestión de la razón y la emoción, porque yo lo defino así. La razón está para tratar de darle entendimiento a algo que sucede. Para esto sirve la razón. Lo que acabas de decir, ¿no? A lo mejor entre mi paranoia y yo y esto y me sugestioné, la razón hablando, ¿no? Sí. Que la razón, como está más, es como primo hermano, vecinos, compas, ¿no? Buddies de el ego, ¿no? Sí, protegiendo. El ego, por naturaleza, jamás se va a sentir ni querer sentir herido ni tonto. El ego es el que menos se va a hacer, o sea, el que va a decir sí, no. El ego dice, soy buena, pero seguro es esto. Y por otro lado está la emoción. Que la emoción yo creo que fue un poco doloroso. En ese momento sucedió un evento que como no tienes testigos, solamente tú puedes darte testimonio de que así fue, de lo que sentiste. Eso no te lo cuenta nadie, eso lo puedes revivir tú. Y de manera instintiva saliste corriendo. Es decir, es como tu cerebro reptiliano reaccionando a una sensación, a un contexto, a una serie de eventos que se dieron y que dices, ay, ¿no? Me espanté, ¿no? Después entra el espíritu, donde a lo mejor viene y a lo mejor entran cuestiones también como medio religiosas y bla, bla. Y está muy cañón porque creo que el escepticismo es la razón abanderando y diciendo yo voy a ganar. Para mí es eso. Yo me considero una persona agnóstica, lo he dicho como en algunas ocasiones, religiosamente hablando, pero en general en la vida. Porque el agnosticismo creo que tiene que ver más con el tema de decir, no sé si exista o no. No, por eso me costó un trabajo decir el tema de los fantasmas. Pero no lo descarto. O sea, no lo descarto que sí, ¿no? Y que creo que es muy interesante porque es como muchos temas que hemos hablado, que hemos tocado aquí en Deberes Existenciales, como la astrología, por ejemplo. Es otra rama ahí que hay gente. O sea, como que no hay punto medio. O eres hater
y entonces por consecuencia escéptico y dices, ¿esas mamadas qué? Y que también lo decías al principio, con que creo que hoy en el mundo de los medios, de las redes sociales, hoy más que nunca, como todo, creo que nosotros nos encargamos de desvirtuar lo auténtico. O sea, cuando digo nosotros, me refiero al ser humano, ¿no? El ser humano. En el sentido de que vienen y entonces hay gente que dice, soy cazafantasmas, ¿no? Y entonces hacen todo un show. O hay gente que viene y dice, yo soy un medium. Ah, sí. ¿No? Sí, y entonces te dice que hacen contacto y demás, ¿verdad? Sí, y después te enteras que... A lo que voy, es muy interesante esa parte del espiritismo como tal. Tú te has llamado el nombre de uno de los personajes como más míticos en el tema del espiritismo, que está documentado y hay como... que es interesante en el sentido de que el tipo empieza a tener pláticas a través de personas que podrían prestar su cuerpo para que las habitara un espíritu. Y entonces empieza a obtener información que de otra manera pues no la obtendrías, ¿no? Igual, ahí cabe la cuestión de escepticismo y más. A lo que voy con el punto es que creo que pasa que hoy en día es muy fácil fakear las cosas. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Sí. ¿No? Entonces, por consecuencia, empieza a haber esta situación de que alguien viene y se da cuenta que puede lucrar con eso. Entonces, la autenticidad que se pone en entredicho y alguien lo está haciendo por lucrar y está sacando provecho de eso y está teniendo un beneficio, el que sea, parece que por esos o los que desenmascaran acaban pagando todos los que probablemente si lo hablan desde el conocimiento porque tienen un don, que es lo que hablamos en el episodio pasado, o porque tienen conocimiento desde sus experiencias a este tipo de eventos que hoy le llamamos paranormal. Como todo, ¿no? O sea, la otra vez alguien me ponía el ejemplo como decir... ¿has escuchado esto de los fuegos fatuos? No. Los fuegos fatuos, esto es como muy común. ¿Fuegos? Fuegos fatuos. En los panteones. Entonces la gente a veces, o sea, los mismos panteoneros, los que cuidaban y demás, hablaban de ver fuegos que salían de las tumbas, ¿no? Entonces imagínate el evento. Tú estás ahí, oye, pues voy a aplicar para la vacante de panteonero, ¿no? de fuego fatuo. De fuego fatuo, no, esos fuegos fatuos sabes de que lo que sale. Pero bueno, aplicas para eso, vas, estás en tu rondín y empiezas a ver esto, ¿no? Entonces te espantas y demás. Es un fenómeno que tiene sentido porque obviamente, ¿por qué se da mucho en el tema de los panteones? Porque hay un cuerpo en descomposición. Entonces gran parte de entre los químicos que producen es azufre, que en el contacto con el oxígeno hay estas llamadas, hace combustión, ¿no? Entonces lo que llega a suceder pues es eso, o sea, un gas, y es física, ¿no? Claro. Un físico lo va a explicar muchísimo mejor que yo con mis 7 en séptimo de preparatoria, pero ahí el gas busca salida, hace presión, va buscando, encuentra un orificio en la tierra, una valvulita, y entonces por ahí sale. Y al momento que hace contacto con el oxígeno, combustiona. Órale. Y entonces tiene una explicación. Pero si te vas muy antes, pues la gente podría llegar a considerar un evento paranormal. Entonces, esa es como mi base. Mi base es decir, todo es paranormal hasta que se encuentre como un entendimiento, ¿no? O sea, los fuegos fatuos era un evento paranormal y dicen, no, ahí se están manifestando no sé qué. Y son, sí. Hasta que después es un proceso químico. Sí, es un proceso químico. Una explicación. Hay una explicación del por qué, de cómo funciona, qué es lo que sale, por qué combustiona, no sé qué. Ok. Entonces, igual me cagaría si veo un fuego fatuo en el panteón, pero a lo que ves de que, o quizá menos, ya con el conocimiento es poder. Pero me da mucha atención porque creo que el escepticismo surge desde ahí. ¿Y qué es válido? Lo que no es válido es la gente que abandera el escepticismo. O sea, yo creo que deberíamos ¿Esa mamada qué? Sí, exacto, como... ¿Quién es? San Ignacio de Loyola, que decía hasta no ver, no creer. O Santo Tomás de Aquino, no me acuerdo.
Creo que es Santo Tomás de Aquino, que el que decía. No era uno de los apóstoles así todos bien. Según yo era Santo Tomás de Aquino, ¿Sí? la frase esta de hasta no ver, no creer. Ah, ok. Y bueno, era un poco como esta Yo como parte Santo Tomás. de Aquino. Hasta Exacto. no ver. Entonces, creo que está bien, pero justamente que le demos esta duda de hecho es como mucho el espíritu científico, que eso me encanta, porque dices, el espíritu científico es que vive de la duda. Porque si tú dijeras, yo no creo, no tendrías nada que comprobar. Claro. Entonces ve y compruébalo. Y si yo sí creo, también no hay nada que comprobar. Exactamente. Sí, entonces solo la fe. O bueno, solo la fe. creencia. Que si tu sustento es de que, no, yo, mira, aquí. Ajá. Lo siento, ¿no? Pero es interesante como a veces lo más cagado siento es que todos en algún momento tenemos una experiencia. Después puedes decir, nunca más me ha pasado, lo que sea, ¿no? Lo que estás diciendo. Pero todos en algún momento tenemos o alguien o te ha pasado algo que sí ha sido inexplicable. ¿Tú tienes una anécdota? Tengo muchas. Tengo muchísimas, me pasan. ¿Paranormales? Sí. Sí. Con todo y eso soy ¿otra vez? O sea, es que no soy escéptico, más bien, con todo y eso digo, me gustaría indagar más, ¿no? O tratar de encontrar una justificación, aun cuando la justificación pueda sonar medio fumada, ¿no? Este es un evento que, porque hay muchos testigos en diferentes ángulos, lo voy a contar rápido, se me hace como uno de los eventos más extraordinarios que me ha pasado. Contexto rápido. Uno de mis hermanos es muy, muy fan como de la literatura de terror, es muy fan como de toda esta cuestión como de historias de terror y demás. Entonces, hay acá en México hay un famoso programa que no sé si todavía exista, tuvo mucho rating, un programa radiofónico que se llama La Mano Peluda, ¿no? Para quien lo conozca, duró muchos años, el conductor de hecho también tuvo una muerte medio ahí rara. Ajá. Pero bueno, el punto era que pues pasaba en la noche. Entonces mi hermano el mayor normalmente pasaba a dejarnos a la casa de mi hermano a mí, porque veníamos de trabajar en el negocio de mi papá. Entonces pasaba a dejarnos y él iba a guardar su coche a una pensión que estaba como a 5 calles de donde vivíamos, ¿no? Pero mi hermano el mayor a veces ya nos dejaba ahí y él se iba a dar sus rondines ahí como buen rebelde sin causa, ¿no? Entonces veníamos escuchando el programa de La Mano Peluda con mi hermano, bueno, los tres veníamos escuchándolo, nos deja mi hermano el mayor y mi otro hermano que es muy afecto a las historias de terror, me dice, pues vamos en chinga para terminar de escucharlo porque en teoría iban a tener un exorcismo en vivo en La Mano Peluda, ¿no? Okay. Todo esto es clave, ¿no? Iban a tener un exorcismo en vivo. Entonces está muy curioso. Subimos, entramos a nuestro cuarto, mi hermano, te hablo de esto, no sé, 20 años de esta anécdota, ¿eh? O sea, tiene sus años, sí. ¿No? Todavía el internet no estaba así como... Entonces pone la radio, bueno, un aparato modular, no me acuerdo cómo se llaman. Todavía se usa. Sí, sintoniza la radio. Y yo recuerdo que en nuestro cuarto pues estaban las dos camas encontradas. Entonces él se siente de un lado y yo de otro. Para esto mi papá había ido por mi mamá a su negocio y entonces eventualmente también iban a llegar, ¿no? Y también mi papá dejaba el coche en la pensión allá. Entonces, como a 5 calles, lo dejaban allá y después caminaban y llegaban. Y el departamento donde vivíamos era un primer piso y en esquina. En esquina. Un departamento que hacía esquina, tenía balcón por la escuadra y enfrente había un parque y del otro lado un mercado. Para esas, te hablo que 11 de la noche, más o menos. Lo contextualizo así porque el lado del mercado prácticamente quedaba muy solo porque, o sea, como es mercado, ya quedaba solo ahí, no había... nada más. Y enfrente tenía como un gran camellón y un parque, con cual también les quedaba como solo. O sea, no teníamos como mucha referencia y no era un edificio, nada, o sea, como abajo era una farmacia que estaba cerrada, ¿no? Y arriba vivíamos nosotros, ¿no? O sea, ese era como el contexto, ¿no? Para un poco ubicación. Y era esquina, eso es importante, esquina y teníamos salida de balcón para los dos lados. Entonces, en algún momento viene
empieza la transmisión y empieza el famoso exorcismo que está teniendo en vivo. Y empieza así que, bueno, aquí está no sé qué, fulanita, ¿no? No sé por qué siempre son mujeres, ¿no? Sí. Y empieza así de... ¿no? Con ese tipo de lenguaje demoníaco. Raro, demoníaco, ya sabes, latín, árabe antiguo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. Se actualicen por lo menos los demonios. Luego es un tema de comunicación por el cual no logran su cometido. Que ya hablen español. Ya, por favor. Inglés. O sea, ya nadie los entiende. Bueno, empezó como... No sé, tardó ni un minuto. Se va la luz. No. Se va la luz. Eso es lo extraordinario. Okay. Se va la luz. Entonces, como estás en mood, tú estás como espectador, como oyente, y estás al tanto de la historia, y estás metido en la historia, y estás no sé qué, se va la luz y dices, ay, nanita, ¿no? O sea, así como de... Y en automático. Entonces yo recuerdo que con mi hermano fue así como de, tranquilo, no pasa nada, aquí estábamos, no sé qué. Entonces fuimos a la cocina, que quedaba justamente enfrente de nuestro cuarto. Entramos a la cocina y empezamos a buscar veladoras. Bueno, velas, ¿no? Ay, qué clásico. No encontramos porque, o sea, ahí como que no encontramos, pero nos empezó a dar miedito estar oscuras, ¿no? Sí. Por el contexto, ¿no? Y no había celulares para prender, obviamente, no era común los celulares. Entonces, como que así como, no, pues relax, ¿no? Fue una coincidencia, pues ahí, ¿no? De estar escuchando de terror que se fue la luz. Vamos y decimos, pues como no tenemos nada que hacer y estamos nerviositos, salimos al balcón. Entonces salimos al balcón, ya sabes que típico que empiezas a platicar como otra cosa casual como para desviar tu nerviosismo, ¿no? Sí, entonces salimos al balcón y nos fijamos hacia un lado, con lo que nos daba como el punto de vista de la calle, hacia un lado y hacia otro, y fue de conversación ya así, small talk, así de, no, pues sí se fue en toda la colonia, hace un apagón, yo general. Porque pues ve, hasta allá no se ve nada, ¿no? O sea, como que salimos a verificar que no fue solamente en nuestra casa, ¿no? Que eso hubiera estado más raro, en teoría. Te estoy hablando de que estamos ahí, por donde salimos al tema del balcón, abajo estaba la entrada hacia la casa, ¿no? Estamos ahí. Aquí es donde empiezan como los detalles raros. Yo estaba con mi hermano, entonces habíamos sido testigos de eso. De repente empezamos a escuchar que están abriendo la puerta de la casa, ¿no? Entonces fue así de... Porque nosotros dijimos, pues ahorita va a llegar mi papá y mamá y probablemente también mi otro hermano, que ya los espera allá y se vienen los tres caminando juntos para... Primer detalle, nunca los vimos llegar. O sea, nunca los vimos llegar. Todo el tiempo estuvimos allá afuera. Nunca los vimos llegar. Y en ese momento, cuando cerrojo de llave, entonces, en cuanto terminan de dar cerrojo, llega la luz. Llega la luz. Qué extraño. Llega la luz. Entonces, en ese momento, vamos, es de, ya llegó. Vamos al encuentro, ¿no? Era mi papá, era mi mamá, era mi otro hermano. Y les digo, no manches, el susto que nos dieron, ¿no? O sea, y les decimos, le digo, que se fue la luz, nos espantó. Y ellos dicen, ¿que se fue la luz dónde? Pues en la colonia. ¿No? Sí, porque se fue salimos y verificamos y no había luz en toda la colonia. Tuvieron que haber visto cuando venían caminando. De hecho, ¿a qué hora subieron? No los vimos cuando llegaron. Pero es que la luz no se fue. Ahorita que subieron, que estaban dando vuelta al cerrojo, no había luz, tuvieron que entrar y sin luz, no había forma. Acaba de llegar, ¿no? No se sabe, no se supo, pero ¿cómo lo defino? Aquí me voy a ver muy fumado, pero hoy lo digo como si hubiéramos entrado como otra dimensión. Sí, la dimensión desconocida. Totalmente. O sea, no sé si alguien ha visto o es fan como de este videojuego de Silent Hill, que alguna vez lo jugaste. Vi la película. La película que entrabas como al side down, ¿no? Un poco así. O sea, un poco así. O sea, porque no hay otra forma de explicar porque... lo que decía mi hermano, le digo, si no hubiera estado contigo, porque nosotros decíamos, es que no te creo, de verdad. Se fue la luz, o sea, ustedes tuvieron que haber visto porque no salimos a ver y a verificar y no había luz en toda la colonia. Cuando se queda todo oscuro, sí entonces no machan los tiempos de que ustedes vengan caminando y que digan, llegó un momento que
Claro que a mi otro hermano le decíamos, oye, ya dinos la verdad, o sea, nos están choreando. Y me decían, es que te juro que no. Nunca se fue la luz. Wow, qué Entonces son loco. como de ese tipo de cosas, más como de dimensión Desconocida, desconocida, ¿no? sí. Sí. Digo, y por ahí, bueno, en anécdotas, no voy a decir menores, porque para mí no han sido menores, pues sí, que me han susurrado cosas, la última más fuerte, no tiene tanto, me despertaron, yo vivo solo, y estaba dormido. O sea, la verdad es que igual si lo platicas a alguien, viene interesante y pues dice, no, hombre, yo creo que estaba soñando. Típico, ¿no? Es que estaba soñando. Yo estaba dormido. No tenía por qué mentir. ¿Qué me despierta? Me tocan el hombro. Me tocan. Lo que me despierta a mí, o sea, no es que desperté y dije, y que soñé. No. Yo estaba dormido y es como si tú te quedas dormida aquí y alguien llegara y te hiciera así en el hombro. Ya. Y en ese momento reaccionas. Así fue. Ah. Lo jodido está cuando reaccionas y hay un momentito, un microsegundo, un nanosegundo en el cual tu cabeza vuelve a la realidad. Donde baja cables y dices, ¿qué hora es? ¿Vivo solo? Y en algún momento te saca de pedo porque dices, ¿alguien se metió? O sea, como que tratas de decir, güey, tratas de entender que... Y estás solo. O eso crees. En esta dimensión. En esta dimensión, claro. Pero me despertaron. O sea, es una experiencia muy particular de Qué decir, raro. güey, ¿qué? O sea, me despertó alguien, algo, pero fue así como con dedito. Sí. Aquí en el hombro. Ajá. Hombro derecho. Y fue así de, no mames, estoy solo. Güey, me despertó algo. O sea, Claro. y digo, de ahí, sí, tengo varias. Entonces yo creo que tratando de darle como explicación a eso, pues al final pueden llegar a ser energías. Sí. Yo te diría un consejo, pero pues no sé, creo que no lo vas a poder aplicar. Cómprate un gato. Ay, me da cosita. O bueno, ten un gato. Porque creo que había hasta un meme, me acuerdo, que decía, cuando hay un ruido en mi casa, y me acuerdo que tengo un gato. Bueno, es que buen punto. Te da una paz así, ay, es el gato. Es el gato. Hasta que dices, es el Un momento, está aquí. es el gato, ¿no? Me encanta eso. Ahí había una historia. Hay un corto. Ahorita lo cuento porque se me hace espectacular. Hay como un festival de cine ¿De terror? De ultra cortos de Omega. Sí, no me acuerdo cómo. Son cortos de 1 minuto. O sea, 1 minuto, ¿no? 1 minuto. Más o menos, ¿no? Sí, como que... Y hay una historia bien cabrona que está el papá con su hijo y le dice, ya, tranquilo. Dice, no hay nada. No hay nada. O sea, mira, ahorita nos vamos a asomar abajo de la cama para comprobarte que no hay nada y que tienes que estar tranquilo, ¿no? Y el niño, ok. Me parece que el corto empieza diciéndole al niño de, oye papá, hay alguien abajo de mi cama, ¿no? Y entonces él le dice, ese argumento así tal cual, papá, hay alguien abajo de mi cama que no me deja dormir, ¿no? Y dice, no, te voy a comprobar que no sé qué. Entonces, pues, estoy describiendo, ¿no? Por cámara, por corte, el papá se agacha, solo el papá se agacha abajo de la cama y abajo está su hijo. Y le dice, oye papá, hay alguien arriba de mi cama que me está molestando y no me deja... Y ahí acaba el corto, ¿no? Pero hasta, de hecho creo que se hizo, o yo lo vi porque creo que había ganado justamente en el festival. Está muy cagado, está muy bonito. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Porque aparte también hay como cosas como per se como de miedos heredados, ¿no? El famoso, o sea, el monstruo del closet, ¿no? El que, o abajo de la cama, el que te, o sea, ¿por qué hacen eso? Es que de verdad, yo hago un llamado a erradicar ese tipo de usos y costumbres, ¿no? De que no le metan ese tipo de información a los niños. Sí, a los niños sí, ¿no? ¿No? O sea, porque creo que... Y ahora porque aquí me ni salgo del tema. existe. Ajá, exacto, aquí me salgo del tema porque creo que sí puede generarles miedos tontos, ¿no? Me refiero a que crecer con cierto tipo de desviaciones de la realidad, a decir, ¿y por qué? ¿Y para qué? Más allá de que si existe o no, más allá de... Yo creo que en esta vida, si todo es energía, pues existe energía positiva
energía negativa. Y otra vez, para mí es Lavoisier con el tema de su la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. O sea, bajo ese parámetro, pues todo tiene un polo negativo, positivo. Claro. Sí, yo también creo que no debería de haber esos miedos infundados a los niños, porque nada más te meten como, pues justo, ¿no? Más cosas. Y quién sabe, la verdad es que no sabemos, nunca vamos a saber si existen o no, pero le dan sabor a la vida. Bueno, a mí me encanta eso. O sea, me encanta. Hay historias que contar. Yo soy un masoquista de lo peor. Ay, no, sí, ya sé. No soy fan del terror, porque no soy fan, pero por ejemplo, me encanta, esto es muy Boy Scouts, no fui Scout, pero por ejemplo, ir a acampar, y en algún momento ir a acampar y es decir, fogatita, es que el cliché, pero cada vez que puedo que lo hice, o sea, yo era el que decía, vamos a contar historias. Sí. Y después la gente se vuelve como súper, paranoica. Tengo unas anécdotas también, no va a ser el episodio, pero tengo unas anécdotas muy buenas de que me pasó justamente contando historias de terror. Después otra vez. Después ya no te quieres ir a dormir. No, pues que la gente sugestiona. O sea, pasado de salir y de ver cosas, no te sé decir qué, pero aparte cuando tienes testimonio de otros 3, 4 personas y ves algo y tú dices, oye, Duda, ¿viste lo mismo que yo vi? Y la pregunta o la respuesta a esa pregunta es, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿No? Sí. Y cuando empiezas a bajar cables y a atar cabos, pues vieron lo mismo. Y dices, estuvo rarísimo. Otra vez, quedas en el tema de saber qué fue, ¿no? Saber qué fue y no quieres indagar más. Y lo dejas como un tema de la razón imponiéndose, tu lado escéptico imponiéndose, diciendo, seguramente fue alguien que pasó allá. Choca un puñito y dices, esa va a ser, ¿no? Esa va a ser la esa va a ser. Sí, porque no me quiero meter en temas de... Es que también está la protección, ¿no? A nuestra psique, claro. Nuestra salud mental. Y pues sí, quién sabe. ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, además de que es una energía. ¿O sería esa tu conclusión? Mi conclusión es... Creo que un poco, a lo mejor voy a regresar a lo que dije hace un rato, es probablemente solamente nos falta una de dos. O avance científico para que lo paranormal deje de ser paranormal, como la historia lo avala, como el ejemplo que te dije de los fuegos fatus, que hay un montón de cosas que es... ¿Que falta por explicar? Que falta por explicar. Que falta por explicar. O sea, a lo mejor la ciencia en algún momento avanzamos lo suficiente como para que nos explique ciertos fenómenos y dejen de ser paranormales y acabe habiendo un entendimiento. La otra, que también lo pongo como una posible conclusión y que lo mencionaste tú, pues en una de esas simplemente es algo que rebasa nuestro entendimiento y que nunca lo vamos a comprender, porque a lo mejor incluso es... ¿Quién dice que no es parte del sazón de esta vida? ¿Sabes? Sí. O sea, es una ley inquebrantable, muy ponderable de esta vida, o sea, de esta dimensión, por llamarlo así, ¿no? Y que consiste en que nosotros como humanos no logremos ese entendimiento. Sí, seguramente es por ahí, ¿no? Creo que es que no sé por qué pasan este tipo de cosas, nunca lo vamos a saber. Yo pienso que esas son cosas de misterios de la vida. Misterios sin resolver. Misterios sin resolver, cosas que nunca vamos a saber por qué pasan, pero pasan y pues se vuelven anécdotas. Algunas se pasan, ¿no? Otras no se convierten en documentales y en películas. Claro. Hay gente con historias también, fuertes, ¿no? Hay gente con historias fuertes que sí. me han contado de manera directa historias y que ahí yo soy muy respetuoso, de verdad. Porque yo digo, mi base es esta. Cuando tú conoces a una persona que conoces de la vida, puede ser tu amigo, y te cuenta algo que como buen mexicano o escéptico puedes decir, ¿no? La expresión. Es que la expresión es la que cala, ¿no? Sí. Pero es esa, ¿no? Básicamente dice sí. mucho, ¿no? Así, sí. Yo digo,
¿qué necesidad tendría alguien de contarte algo, aún sabiendo en su intelecto, en su razón, que hay una probabilidad muy baja de que se le crea? Uh-huh. ¿Por qué se expondría? ¿Sabes? O sea, entonces ahí yo le doy un punto de valor de decir, mira, solo tú sabes, y confío en que si me lo estás contando es porque sí pasó. Sí. Con tu sesgo de percepción, pero pasó. Pero cómo nos encantan, ¿no? Con toda esa incredulidad, cómo nos encanta escuchar esas historias. Y también no por nada son uno de los géneros más consumidos, ¿no? Entonces, pues quién sabe. Nunca sabremos, pero sí, muy respetado esas historias. Totalmente. Y muy entretenidas también cuando nos toca escucharlas y todo. Pues espero que se la hayan pasado muy bien. Cuéntenos sus historias de terror. Historias de fantasmas. De fantasmas. Yo creo que hay una les variedad. Creemos, ¿no? Como sí. Aquí creo que es un espacio para poder decir bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos todos en cuestión a lo que se crea. Nada está escrito en piedra. Nada es como para decir esto sí, esto no. Claro. Siempre va a haber como una... Sí, creo que también esto de en algún momento se probará, está bueno. Me acordaba justo de cuando se te sube el muerto, por ejemplo, que pues en realidad es porque se te baja el ritmo cardíaco, que este momento, cosas así. O sea, ya hay como un poco más de explicaciones. Un sueño muy profundo, ¿no? Pero que tu mente sí, pero tu cuerpo sí, pero tu mente no. Y entonces estás en esa línea de sueño profundo. Ajá. Sí, o sea, son explicaciones. Y con todo eso hay gente cuando lo experimenta dice, pues es que se siente bien feo, ¿no? Pues es que sí siento que se me sube el muerto. Hay personas, luego, que añadido a eso dicen, te relatan que sienten todo eso. A mí nunca me ha pasado. Que sienten todo eso, pero que les hablan. Sí. O sea, que aparte les hablan. O sea, que dices... Yo que ahí viene el tema de que se me subió el muerto, ¿no? Porque dices, bueno, pues simplemente a lo mejor sientes un peso y dices, no. Pero que aparte te empiezan a decir... Sí. Como en mi historia está muy raro. Sí. Pues bueno, hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí vamos a llegar. Espero que hayan disfrutado nuestros relatos de terror. Exacto. En este octubre macabro. Sí. Así. Cuéntense sus historias de terror. Pues sí, así que vamos a llegar. Espero que se le hayan gozado igual que a nosotros. Así es. Y pues salud. Salud. Hasta el próximo episodio. Bye. Adiós. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.